Mire, según la Asociación Semáforo Delictivo, al cierre del mes pasado, del mes de octubre, en México se reportaban 5 delitos en color rojo, 5 delitos en color amarillo y uno más únicamente en color verde. Para platicar más sobre este tema, me da muchísimo gusto darle la bienvenida esta mañana a Santiago Roel, director precisamente de Semáforo Delictivo. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, a tus órdenes. A ver, platícanos. Tenemos estos 5 delitos en color rojo. Tenemos la extorsión, narcomenudeo, lesiones dolosas, violación y violencia familiar. ¿Qué está pasando en este caso, en estos 5 que tenemos ahorita en rojo? Después hablaremos de los de amarillo y el único que se encuentra en verde. Pues mira, unos son de crimen organizado, narcotráfico, extorsiones son de crimen organizado. También los homicidios, aunque no están en rojo, están muy cerca del rojo, se han mantenido muy altos en el año. Entonces, este tema es de crimen organizado y te indica que no está funcionando la estrategia del gobierno federal, porque este es el tema, el gran tema del gobierno federal, los delitos de alto impacto, de crimen organizado, que van colapsando el Estado de Derecho en muchas entidades, ¿no? Esta es la gran preocupación. Pero, por el otro lado, tienes este gran incremento que hemos tenido con la pandemia, el confinamiento, de los delitos sociofamiliares, los que se dan en casa o muy cerca de casa, como es la violación, la violencia familiar, las lesiones dolosas e incluso el feminicidio, que es un caso extremo generalmente de violencia familiar. Por el otro lado, los robos se han mantenido estables en la mayor parte del país. Hay estados que ya están en los rojos, pero generalmente los vamos a ver ubicados en el amarillo y con tendencia estable. Y el secuestro es el único delito en verde, es decir, con buenos números, con buen reporte. El secuestro está en verde en el país, tiene una reducción importante del 37% en el año. Entonces es lo único que ha funcionado bien, los robos intermediamente y los delitos sociofamiliares y de crimen organizado complicados. Santiago, ¿a qué podríamos atribuirle esta situación en el tema del secuestro? ¿A qué han disminuido o qué han disminuido las denuncias? Muy buena pregunta, porque tiene mucha cifra negra el secuestro, pero siempre tiene generalmente la misma cifra negra. No, yo creo que aquí hay que darle su mérito a las unidades antisecuestro que operan en todo el país, en los estados, las manejan las fiscalías o los estados, y hay una coordinación a nivel nacional, y esto es algo que ha funcionado bien, afortunadamente, ¿no? Entonces, te indica que sí se pueden bajar los delitos. Es cuestión de meterle inteligencia, de meterle voluntad y obviamente de acompañarlo de recursos. Ahorita que hablas de voluntad, de inteligencia y de recursos, pues forman parte de una estrategia para combatir el delito. En el caso específicamente de la delincuencia organizada, de los homicidios, hemos visto con tristeza y con preocupación que la estrategia está fallando. ¿Qué opinión te merece, Santiago, estos anuncios que se han hecho? Hoy por la mañana se anunciaban más elementos de la Guardia Nacional para Guanajuato. Ayer se anunció este plan de apoyo a Zacatecas, donde habrá más elementos. Lo veíamos en Michoacán a principios de octubre, más elementos de la Guardia Nacional, del Ejército. Sin embargo, seguimos viendo hechos violentos, seguimos viendo homicidios, seguimos viendo asesinatos con saña, descuartizados, colgados y demás. Sí, mira, México tiene una de las tasas más altas del mundo de homicidios. Es nuestro gran dolor de cabeza, y hay que entender que el 80 o 90% de estos homicidios son narcoejecuciones, es decir, están relacionadas al mercado negro de drogas. No quiere decir que las víctimas sean exclusivamente narcomenudistas. Hay víctimas de todo tipo, hay gente inocente, hay etcétera, ¿no? Policías, periodistas, políticos, funcionarios también entre las víctimas. Entonces, este es el gran dolor de cabeza, y esto es lo que México no ha querido resolver. Obviamente, cuando mandas ejército y Guardia Nacional, bueno, pues se puede tranquilizar un poco el Estado, pero estos pleitos que traen estas mafias de mercado de drogas son permanentes, no las puedes controlar,
y cuando baja el homicidio en algún estado, pues se debe más a algún arreglo que lograron entre ellos y dejaron de pelearse o de competir violentamente, por lo menos durante algunos meses en esa entidad. Lo único que realmente le quita presión al asunto es algo que México no ha querido hacer, y es la regulación de las drogas. Cuando tú regulas drogas, les quitas este mercado, este negocio y este incentivo a estarse peleando violentamente el territorio. Ninguna droga que tenga mercado negro en México debe ser ilegal, porque entonces le das el negocio a las mafias y te hacen la guerra al Estado de Derecho con plata y con plomo. Entonces lo que sugerimos pues es lo que había prometido el presidente cuando andaba en campaña, que era regular las drogas en México como un primer paso para quitarles este poder económico y estos incentivos, pero pues no han hecho nada al respecto y yo dudo que vayan a hacer algo ya en lo que resta, porque es un tema difícil, es un tema que no todo el mundo entiende, es un tema donde tienes que apostar tu capital político y no lo quisieron hacer cuando tenían el gran capital político que fue al inicio de la administración. Ojalá esté equivocado yo, ojalá realmente tomen una decisión en este sentido. Ya deberíamos tener regulada la marihuana, podríamos regular el cultivo de la amapola y de ahí pues seguirle con metanfetaminas y otras sustancias. Insisto, es mucho mejor que estén reguladas y controladas por el Estado a que estén en manos de mafias. Esto en el caso, Santiago, del tema de la violencia relacionada con el narcotráfico, con el narcomenudeo, y cómo disminuir los índices y combatir las extorsiones, por ejemplo, los cobros de piso, el huachicoleo, las tomas clandestinas, que también dejan violencia y homicidios en nuestro país. Esto es mucho más fácil de combatir, esto lo deben de hacer las autoridades locales, tienen la capacidad de hacerlo. La mejor forma de hacer esto, y es cualquier delito lo puedes bajar. Nosotros hemos intervenido en varios estados complicados y hemos logrado reducir radicalmente los índices delictivos. Pero lo que hay que hacer es un gran ejercicio de inteligencia colectiva. Aceptas el problema, compartes el problema con la sociedad y recibes, obviamente, soluciones también por parte de la sociedad. Tiene que ser un esfuerzo de todos, pero fundamentalmente del gobierno, porque generalmente ellos no reconocen el problema. Ese es el gran problema de esta estrategia o el gran obstáculo. Pero si el gobierno convoca a la sociedad, revisa números, el semáforo delictivo, mes a mes de manera pública, y escucha las soluciones y los planteamientos de la sociedad, puedes ir avanzando en reducir el resto de los delitos. Claro, tendrás que acompañarlo de una buena labor de la Fiscalía, de mucha labor de inteligencia y mucha labor preventiva, pero se puede hacer. Nosotros hemos tenido éxito en todos los delitos, en reducirlos. Unos son más fáciles que otros. Por ejemplo, tienes todo el tema de las violaciones o la violencia familiar, que es un grave problema en el país y en muchos estados, y lo puedes reducir radicalmente con esto que yo te digo. Es mucho un ejercicio de información, de comunicación, de inteligencia colectiva. Y en el caso de que se requiera la presencia de policías, pues obviamente tienes que fortalecer a las policías locales, sea estatal o municipal, con recursos, con capacitación, y obviamente estarlos monitoreando. Por eso vuelvo al tema de estas reuniones públicas, porque monitoreas por resultado lo que está sucediendo, si está siendo efectiva la estrategia, qué municipio lo está logrando, en qué delito estamos teniendo éxito, en cuál no, etcétera, ¿no? Santiago, para concluir, nos encontramos justamente a mitad del camino, faltan 3 años para que concluya la actual administración federal. ¿Consideras que se logre cumplir esa promesa que nos hicieron de reducir los índices de homicidios, los índices de violencia, combatir al crimen organizado? No, no creo que logren nada significativo porque no han querido tomar las decisiones correctas. Desafortunadamente, ¿no? Insisto, la palanca que tiene el gobierno federal, y hablo del Congreso, es justamente regular las drogas. Es absurdo que mientras Canadá y Estados Unidos ya tienen regulada la marihuana, aquí seguimos peleándonos y con plata y con plomo.
Y el cultivo de la amapola es absurdo que México sea uno de los... Hay 3 países que no han regulado el cultivo de la amapola en México. En el mundo. México es uno de ellos, el otro es Afganistán y Myanmar. Pues eso te dice todo, ¿no? El resto de los países que han regulado, pues es India, China, Francia, Italia, el resto de los países, ¿no? Entonces algo está pasando, hay muchos intereses ocultos, perversos en este tema dentro del gobierno que han impedido la regulación de las drogas, porque realmente este es el gran primer paso para lograrlo. Pero ante tu pregunta, pues me muestro muy pesimista al respecto, ¿no? Esta administración federal no se caracteriza por tomar buenas decisiones, decisiones valientes, decisiones de fondo, desafortunadamente. Santiago, muchísimas gracias por esta entrevista. Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo. Gracias a ti, buen día.